Bien. En primer lugar, correspondería, y respetando estrictamente el orden cronológico de la audiencia que celebramos el viernes pasado, comunicar la resolución de la causa RIT 7399-2016, para lo cual solicito se identifiquen los intervinientes de la misma, por favor. Buenos Por días, la señoría fiscal Sergio Moyadonque. Buenos días, señoría fiscal Marcia Yandes. Por el Consejo. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Por la querellante institucional Consejo de Defensa del Estado, abogado Guillermo Lara. Bien. Buenos días, magistrado. Por la querellante particular, comparece Ricardo López Segers. Bien. ¿Y además? Buen día, magistrado. Sí, Ignacio Pacheco por el Servicio de Impuestos Internos. Bien, que es querellante en la causa 1651-2015. ¿Por la defensa, entonces? Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días. Por la defensa, doña Natalia Compañón Soto, comparece el abogado Carlos Fierro Hinojosa. Bien, reiteramos entonces para registro de audio que no se ha recibido ninguna solicitud de suspensión o postergación de la comunicación de estas resoluciones por parte de la defensa del señor Valero, según las consultas que se hicieron a la unidad de público, a la unidad de causa del tribunal, y tampoco vía sistema se ha recibido alguna comunicación al efecto. Bien, no sé si están de acuerdo los intervinientes en dar a conocer solo la parte considerativa y resolutiva y no la expositiva, que sea por reproducir. No hay oposición por parte de esta defensa, magistrado. Bien, entonces en esta causa RIT 7399-2016, luego de la parte considerativa, entonces la resolución de esta fecha indica, y teniendo además presente que el artículo 156 del Código Procesal Penal permite al tribunal suspender temporalmente la ejecución de las medidas cautelares impuestas cuando se estimare que ello no pone en peligro los objetivos que se tuvieron en vista cuando se decretaron, debiendo ser oídos fiscales y los intervinientes que estuvieron presentes cuando se decretaron. Sexto, que para el suscrito y tal como lo entiende la doctrina, ello no es sino otra manifestación de que las medidas cautelares personales solo deben imponerse cuando ello fuera absolutamente necesario para asegurar los fines del procedimiento y solo deben durar mientras subsista la necesidad de su aplicación. Por ello, la persona afectada por la medida cautelar puede pedir al tribunal que suspenda su aplicación fundado en el presupuesto fáctico que indique y sean como ejemplos de situaciones que lo ameriten, concurrir a un acto particular como un funeral, e incluso salir al extranjero cuando existe un motivo urgente justificado como una enfermedad grave. Siendo obviamente de cargo a quien lo invoca acreditar el hecho o antecedente en que sustenta su petición, a fin de que el tribunal pueda valorar si resulta necesario permitir al imputado concurrir al evento o realizar la actividad en que sustenta su pretensión por sobre la necesidad de aplicar la medida cautelar y que se valoró cuando fue impuesta. Para el suscrito, el hecho fundante de la petición debe ser de gravedad y urgencia tal que lleva a dejar sin efecto la medida, pero siempre a condición de que con ello no se vulnere la necesidad de ésta. Séptimo, que por lo mismo, el análisis debe hacerse caso a caso y según los antecedentes fácticos del momento en que se formula la solicitud, pues se trata, como reza la misma disposición, de una suspensión temporal de la ejecución de la medida y no de una modificación de ésta, por lo que de existir alguna autorización previa en favor del imputado ya no puede hacerse más extensiva, más allá del lapso en que se otorgó. Octavo, que en este caso la solicitud del imputado se funda en un viaje para realizar actividades comerciales, respecto de las cuales no se aportaron más antecedentes que los dichos de su defensa, razón por la cual, ante esa falta de elementos de valoración, no puede calificarse su gravedad y urgencia como para confrontarla con la necesidad de seguir ejecutando la medida. Que aun cuando aquello pudiera superarse, subsisten de conchar los antecedentes de cargo en relación a los hechos imputados y su calificación, siendo factible una eventual prognosis de pena en su perjuicio, pues respecto de la discusión en torno a las medidas cautelares, el tribunal debe valorar todos los antecedentes del caso y su circunstancia en particular, no siendo ello privativo el tribunal de fondo, por imperativo de la propia presunción de inocencia que ampara al imputado y que exige ser superada por la imposición de aquellas. En este caso, la circunstancia de la reiteración de hechos está dada por la propuesta fáctica del ente persecutor, respecto a la cual los antecedentes de cargo en cuanto a los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 se encuentran suficientemente fundados. Por ello, la necesidad de ejecutarla subsiste de que los elementos fundantes de la misma resultan más necesarios mantenerla frente a la necesidad de un viaje cuyo antecedente no se ha acreditado suficientemente para ser valorado. Noveno, que en el caso de la imputada, si bien se acompañan documentos de viaje, lugar de destino y tiempo de estadía, de ellos solo se colige un fin recreativo, pues no existen antecedentes suficientes de otros fines o motivos, sea laborales o de estudio. Que esa sola motivación tampoco reviste para el suscrito los caracteres de urgencia y gravedad que requiere la norma, pues debe primar la necesidad de mantenerla sujeta al procedimiento por las mismas razones explicitadas en el considerando precedente, párrafo segundo. Décimo, que respecto de ambos imputados aparece de los dichos de sus propias defensas, la inexistencia de arraigo local atendido, como estas indicaron, que no pueden desarrollar actividades en el país, suficiente motivación como para no retornar al mismo.
Conforme a las propias alegaciones de los intervinientes y teniendo contra esto la causa RIT 1651-2015, el estado procesal de aquella igualmente refuerza la conclusión en pro de hacer prevalecer la ejecución de la medida cautelar. Por estas razones, estimando suscrito que la suspensión de la medida cautelar solicitada pone en peligro el objetivo de la misma, se desestiman las peticiones formuladas. A continuación, dejamos constancia de la misma concurrencia para dar a conocer los antecedentes de la causa RIT 1651-2015. Son básicamente los mismos recordando que se dieron por reproducidas las alegaciones, haciéndose una serie de precisiones en cuanto al fondo del debate. Igualmente, la parte considerativa y resolutiva indica, son los mismos considerandos quinto, sexto, séptimo, recién comunicados. No sé si los leo nuevamente, los damos por reproducido. No es necesario, señor, por reproducir. Bien, a partir del considerando octavo, entonces surge la diferencia en la resolución, que en este caso la solicitud del imputado se funda en un viaje para realizar actividades comerciales respecto a las cuales no se aportaron más antecedentes que los dichos de su defensa, razón por la cual ante esa falta de elementos de valoración no puede calificarse su gravedad y urgencia. En el caso de la imputada, si bien se acompañaron documentos de viaje, lugar de destino y tiempo de estadía, de ellos solo se colige un fin recreativo, pues no existen antecedentes suficientes de otros fines o motivos, sea laborales o de estudio. Que esa sola motivación tampoco reviste para el suscrito las caracteres de urgencia y gravedad que requiere la institución en comento. Noveno, que a mayor abundamiento de poder aquello pasarse por alto, aún quedaría por resolver el tema de la necesidad en cuanto a, como ya se ha enunciado, resolver si debe primar permitir el viaje para el fin propuesto por sobre la ejecución de la cautelar, al estimar que con ello no se vulneran los fines de la misma. Décimo, que a tal efecto resulta fundamental considerar primero el estado procesal de la causa, habiendo indicado el ente persecutor estar en condiciones de cerrar la investigación de fin de deducir acusación posterior en contra de ambos, habiéndose agendado ya audiencia al efecto. No se trata, por ende, de una causa que esté comenzando, sino que sea, por así decirlo, consolidado ya a fin de pasar a la etapa preparatoria, o al menos acotar dichos tiempos según el debate de la audiencia pertinente. Décimo primero, o undécimo, que no obstante que en su réplica la defensa de la imputada objetó la referencia a los presupuestos de letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal para resolver el tema debatido, fue ella misma quien, según el registro de audio de la audiencia, hizo las primeras referencias a aquellos, incorporándolos por ello al debate. Que al respecto, los antecedentes cargos valorados al decretar las medidas subsisten al día de hoy y no han sido desvirtuados de contrario. Se trata de la imputación de diversos delitos reiterados y respecto a los cuales la eventual prognosis de pena puede ser una de mayor entidad, pues para la resolución deben considerarse los hechos con todas las circunstancias que influyen en la determinación de la pena, no siendo ello privativo del tribunal de fondo. Así se ha resuelto por el tribunal con anterioridad en diversas causas respecto a las cuales se han rechazado los recursos deducidos. Para este juez, la presunción de inocencia que ampara al imputado exige dicha valoración íntegra para lograr la convicción en cuanto a la existencia de un hecho punible, de la participación que se atribuye en él al encausado y la necesidad de aplicar la medida cautelar idónea conforme a aquellos para el fin con que se impone. Décimo segundo, que habiéndose hecho referencia a la autorización otorgada con anterioridad por la Justísima Corte de Apelaciones de la imputada para salir del país, cabe recordar lo indicado en cuanto a la temporalidad de la autorización, lo que obliga a analizar la situación con todos los antecedentes ahora existentes y que se han puesto en el debate. En tales circunstancias, a diferencia de aquella oportunidad y en perjuicio del interés de los solicitantes, en la causa RIT 7399-2016, a la fecha se han formulado cargos y decretado medidas cautelares. Décimo tercero, que finalmente ambas defensas coinciden en cuanto a que sus representados se han visto a consecuencia de este encauzamiento privado de desarrollar actividades económicas y además, en particular la imputada, de llevar adelante una vida familiar y social como cualquier otro ciudadano, aludiendo al escarnio de que ha sido objeto. Que precisamente tales consideraciones llevan a la conclusión planteada por los persecutores en cuanto a la falta de arraigo y al riesgo de que frente a ello no se regrese al país. Las consecuencias sociales particulares invocadas no pueden sustentar la resolución judicial, pues esta debe basarse exclusivamente en el mérito del proceso, ya que se resuelve el caso concreto. Todo lo anterior refuerza la conclusión en pro de hacer prevalecer la ejecución de la medida cautelar. Por estas razones, estimando suscrito que la suspensión de la medida cautelar solicitada pone en riesgo el objetivo de la misma, se desestiman las peticiones formuladas. ¿Alguna otra petición además de las copias? No por parte del Ministerio Público, señoría. ¿Lo querían? ¿La defensa? No, su señoría. Remita ese copia entonces y ponemos fin a la audiencia. Y para los juicios efectivos tenemos algo, ¿no? Sí. Jefe. ¿Sí?